Hola chicos, muy buen día, espero se encuentren muy bien. Como hablábamos en las clases anteriores, venimos tratando sobre los presidentes que hicieron parte de la República Liberal. El día de hoy vamos a hablar sobre otros presidentes, dando inicio con Alfonso López Pumarejo. Recordemos que este presidente tuvo dos etapas en la presidencia. Este presidente nace el 31 de enero de 1886 y fallece en Londres el 20 de noviembre de 1959. Fue un empresario y político liberal colombiano. Presidió el país en dos periodos, como ya lo mencionaba, entre 1934 y 1938, y posteriormente retoma el poder de 1942 a 1945. Y llega a la presidencia en la primera ocasión en relevo de Enrique Olaya Herrera. Durante su primer gobierno, concibió y llevó a término un conjunto de reformas a nivel constitucional, agrario y tributario, con el cual buscaba crear mejoras a nivel nacional. Su gobierno recibió el nombre de Revolución en Marcha, concepto que, según él mismo, debía ser entendido como el deber del hombre de Estado de efectuar por medios pacíficos y constitucionales todo lo que haría una revolución. Es decir, él buscaba que por medio de las leyes y del diálogo se generaran los cambios que querían los diferentes medios, y evitar de esa manera llegar a confrontaciones bélicas como la sucedía en la Guerra de los 1000 días. Durante todo el mandato de López, el gobierno enfrentó una fuerte oposición por parte de los conservadores, de la Iglesia Católica, de los industriales y de los terratenientes. Esto teniendo en cuenta que muchas de las reformas que planteó este presidente iba en contra de los ideales de ellos como tal y de sus privilegios que tenían. Dentro de las reformas tuvo la reforma constitucional. En esta organiza una serie de cambios constitucionales en 1936, donde elimina parte del autoritarismo que tenía esta Carta Magna. ¿Qué quiere decir esto? Que eliminó en ese momento tanta tramitología, donde únicamente el poder lo tenían unos pocos. Entonces, por medio de esta reforma, quita esa limitante y reparte el poder de una mejor manera. También tiene una reforma educativa a lo largo de este periodo, sobre todo para mejorar lo que es la universidad y poner las universidades a la vanguardia de lo que era la época, modernizar la educación universitaria en esa época. También compra terrenos para lo que es la construcción de la ciudad universitaria en Bogotá. Recordemos que uno de los objetivos anteriores del partido era la construcción de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional. Entonces, en este periodo, el gobierno compra bastantes predios para empezar la construcción de esta ciudad universitaria. Asimismo, aumenta los recursos financieros y democratizó las elecciones para las autoridades universitarias. Es decir, los mismos estudiantes eran quienes elegían quiénes eran los rectores y decanos de todos estos procesos. Para los que no saben, las universidades, al igual que el colegio, también tienen unos rectores, que son las cabezas, los que dirigen a toda la universidad. Y los decanos son como los directores de curso que tienen ustedes. Son los encargados de dirigir los diferentes programas. Entonces, los de medicina, los de ingeniería, todo esto hacen los decanos. Entonces, es para que entendamos un poco cómo funciona la universidad, a la que ustedes muy seguramente van a ir en un par de años. También mejoró las relaciones exteriores, especialmente con Perú y con Estados Unidos, teniendo en cuenta pues, los conflictos que habían tenido años atrás. Durante su segundo gobierno, releva al presidente Eduardo Santos y arranca desde el año de 1942 y finaliza en 1945 debido a que empieza a presentar una fuerte
oposición de parte de los diferentes partidos. Eso se ha también dado a que el país que recibió en ese momento era muy diferente al que recibió en su primer mandato, y esto dado a la Segunda Guerra Mundial, a los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, en el cual pues hay un ambiente muy tosco y muy bélico, por decirlo de alguna manera. En esa oportunidad pues no tiene la misma posibilidad de fomentar la industria, y pues empieza a verse afectada la economía durante este gobierno. En el campo internacional, pues este presidente pasa de ser un gobierno neutral frente a la guerra mundial, a la Segunda Guerra Mundial, y toma partido haciéndose alianza a uno de los ejes de esta guerra, enviando tropas militares a combatir en esta guerra. Asimismo, gracias al trabajo de este presidente, durante este proceso, Colombia se convierte en uno de los fundadores de lo que se conoce como la ONU, o la Organización de Naciones Unidas. Durante su gobierno tiene que sobrevivir o pasar un golpe de Estado que fue fallido. Este golpe de Estado se da el 10 de julio de 1944, cuando el presidente se encontraba en la ciudad de Pasto, en el departamento de Nariño. En la mañana de ese día, el presidente se encontraba descansando en su habitación cuando el señor coronel Diógenes Gil ingresa a la habitación indicándole que quedaba capturado. En el transcurso del día, este coronel le pasa una carta al presidente indicándole que tenía que leerla, y en la cual indicaba que él renunciaba a la presidencia de la República. Sin embargo, esto no sucede. El presidente se niega a realizar la lectura de esta carta, y debido a la presión que se empieza a generar en los diferentes medios nacionales en contra de este suceso, el presidente es liberado al finalizar el día. Sin embargo, un año después, en 1945, el presidente López le manifiesta al Congreso que debido a la difícil situación de orden público, y le manifiesta su decisión de renunciar al cargo, con el objetivo de esta manera colaborar a que los ánimos se calmaran y no estallara una guerra civil o una revuelta civil que pusiera aún más en riesgo la economía del país. Sin embargo, debido a los trámites que se dan, este hecho tarda más o menos un mes en hacerse efectivo, y finalizando el mes de julio es aceptada la renuncia por el Congreso y es designado como presidente el señor Alberto Lleras, para que finalizara su periodo de mandato. Bueno, chicos, con esto finalizamos la vida de este presidente y nos vemos en una próxima para hablar sobre Eduardo Santos. Que tengan buen día.